Hola, ¿cómo están? Hoy voy a mostrarles cómo hacer esta terminación. Es un I-cord en crochet. Queda hermoso, súper prolijo, cubre el borde hermosamente y queda súper flexible. Me encanta, espero que a ustedes también les guste. Vamos a necesitar, acá tengo una pequeña muestra, ustedes van a tener su pañuelo, 2 agujas del mismo número, acorde al hilado que usen, marcador de punto y aguja lanera. Una tijerita también, ¿sí? Vamos a empezar, yo voy a usar uno de los 2 tonos que usa en mi pañuelo, pero ustedes pueden usar un tercer color si así quisieran. Vamos a montar un punto en la aguja. Y ahora voy a tejer cerca de la esquina. Ustedes van a empezar justo desde la punta, ¿sí? A bordear todo el pañuelo, pero voy a empezar yo un poquito antes de llegar a la punta para que puedan ver cómo hacer la curva, ¿sí? Vamos a picar la aguja en puntito. Vamos a tomar el punto que habíamos hecho, lo vamos a pasar y a tejer 4 cadenitas. 3, 4. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el segundo punto, contando desde la aguja, el bucle de abajo. Pueden no hacer esto, pero les recomiendo que tomen el punto de abajo, la hebra de abajo, ¿sí? De la cadena, esa tercera hebrita. Pasamos, hacemos una lazada y tejemos un tercer punto. Son puntos deslizados o puntos rasos los que hacemos. Vamos a picar en el borde de nuestro pañuelo, ¿sí? Y ahora vamos a deslizar la aguja de crochet por adentro de estos puntos hasta el extremo ahí y soltar el último puntito. A ese punto lo vamos a reservar con un marcador de puntos. Van a ver qué es lo que vamos a hacer al finalizar todo el I-cord. Ahora nos olvidamos de que existe y lo dejamos ahí. Vamos a tomar la segunda aguja con el mismo número y comenzar a tejer puntos deslizados. Tejemos esos 2 primeros puntos y los otros 2 que nos quedan en la aguja, ¿ven? Los tejemos juntos, ¿sí? Vamos a pasarlos ahí a la aguja donde estábamos tejiendo y los cerramos juntos. Ahora en el siguiente punto del borde vamos a tomar un puntito. Deslizamos la aguja y repetimos. Los 2 primeros puntos los tejemos separados, ¿sí? 1 y 2 puntos deslizados ahí, y los siguientes 2 los tejemos juntos. Los pasamos y los cerramos con una lazada. Ahí, ¿ven? Siempre nos quedan 3. El cuarto es el que une al borde de nuestro tejido. Repetimos. En el caso de los laterales de nuestro pañuelo que no tienen la cabeza del punto, como es en este caso en la punta del pañuelito, lo que vamos a hacer es tejer un punto por vuelta, ¿sí? Cuando picamos en el lateral, picamos una vez por cada vuelta. Bueno, de nuevo cerramos esos 2 y cuando nos vamos acercando a la punta de nuestro pañuelo vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a repetir esta secuencia de puntos varias veces sobre un mismo punto del pañuelo, ¿sí? Hasta que logremos hacer la curva de esa puntita. Ahí cerramos esos 2. ¿Ven? Ahí ya estoy llegando a la punta. Y acá voy a repetir este proceso por lo menos 3 veces. Ustedes van a ir viendo según el hilado que estén usando, la aguja, su tensión, cuántas veces es necesario que piquen en la punta para lograr la curva. Ahí. ¿Ven? Yo voy a volver a repetir.
deslizo hasta la punta y tejo. Ahí 2 puntitos deslizados separados y estos 2 juntos. Ahí va. Lo voy a hacer una vez más. ¿Ven cómo voy logrando la curva? Ahí estamos. Avancen un poquito y fíjense cómo está la tensión para que después el borde del pañuelo no les quede muy tirante, porque si no se les va a cortar, les va a quedar rígido. Así que vayan chequeando, quizás necesitan medio punto, un punto más de aguja. ¿Ven cómo va quedando en la curva? Y ahora sí, sigo tejiendo, picando en el punto siguiente o en la vuelta siguiente, depende en qué sección del pañuelo esté, ¿no? Este procedimiento lo vamos a hacer en todo el borde de nuestro pañuelo hasta encontrarnos con el inicio de este I-cord. ¿Ven cómo queda la curva? Ahí está. Ahí. ¿Ven? Del otro lado. Van a ver que ahora nosotros tenemos 3 espiguitas que se forman, ¿no?, en este cordoncito, y esta primera está como separada, ¿ven? Del otro lado se ve más pegado a la trama y del lado de adelante se ve más separada. Ahora, si nosotros estiramos este cordón del lado de atrás, ¿ven?, se despliega ahí esa hebra que después nosotros vamos a tejer con el punto que dejamos en suspenso al inicio. Ahora les muestro. Voy a buscar un marcador de puntos. Imaginen que yo ya terminé todo el contorno de mi pañuelo y me volví a encontrar con el otro extremo. Voy a suspender esos 3 puntitos en un marcador. ¿Ven? Y voy a estirar así el cordón que acabamos de tejer. ¿Ven? Todo el contorno listo, llego a la punta. Cuando llego a esa punta hago este movimiento, ¿sí?, de estirar el cordón, y ahora con la aguja que estaba usando, con una sola de las agujas, voy a retomar ese puntito que dejé colgado al inicio y voy a empezar a tejer tomando esa hebrita, ¿sí?, una cuarta hilera de espiguitas. Nuestro I-cord se forma por 3 espigas y ahora vamos a tejer una cuarta que va a hacer que este cordón abrace el borde de la trama por completo, ¿sí?, y que no nos quede separado del tejido. ¿Ven? Ahí vamos formando otra espiguita, tejiendo esa hebra que dejamos en el cordón separada, ¿no? Al estirar la trama, se despliega esa hebrita y con puntos deslizados y ese puntito que habíamos dejado colgado al inicio, ¿ven cómo termina de cerrarse? Y este cordón queda perfectamente redondo, ¿no?, envolviendo todo el borde de nuestro pañuelo. Miren, se los muestro bien acá. Como queda súper redondito. Esa separación que se veía al inicio ya no se ve más. Queda súper prolijo. Una vez que recorremos todo el contorno de nuestro pañuelo creando esta cuarta espiga, ¿ven? Damos toda la vuelta hasta la otra punta. ¿Sí? ¿Ven cómo queda? Todo el borde bien redondito y pegado. Cuando llegamos al otro extremo, nos encontramos con el marcador donde teníamos los 3 puntitos suspendidos
Y ahí está el que tejimos recién, ¿sí? Con estas hebritas que aparecían en nuestro cordón. Ahora lo que vamos a hacer es coser con una aguja lanera los dos extremos para que el cierre nos quede perfecto y no se note la unión, ¿sí? Vamos a tomar una aguja lanera. Esta hebra larga es la que iba al ovillo, ¿sí? Con la que terminé de tejer. Vamos a ponerla ahí en la aguja. Y vamos a ubicarnos en este puntito, el primer punto, que es de donde sale la hebra. A ver, lo vamos a sacar del marcador. Ahí. Y lo vamos a empezar a coser. Ahora les muestro cómo unirlo. Tomamos de arriba hacia abajo y vamos a picar en la primera espiga, en la que está más en contacto con nuestro tejido, con nuestra trama. De esta manera la vamos a atravesar de un lado a otro, ahí, y vamos a volver a pasar por este primer punto de abajo hacia arriba. ¿Ven? Y tiramos un poco, no mucho. Vamos a liberar otro punto de nuestro marcador con cuidado. Vamos a tejerlo, a coserlo de abajo hacia arriba, ahí, y vamos a ubicar la siguiente espiguita del otro lado, ahí, y atravesarla de esta manera. ¿Ven? Ahí, para lograr esta costura invisible. Volvemos al punto que cosimos recién y ahora lo atravesamos de arriba hacia abajo, ¿sí? El del otro extremo. Vamos a liberar ahora el último punto de esos tres que teníamos en el marcador del inicio, ahí, y de vuelta de abajo hacia arriba, lo atravesamos y vamos a ubicar la tercera espiga. Ahí se me enganchó el marcador, ahí está. Vamos a ubicar la tercera espiga de nuestro cordón, ahí está, ¿ven? La atravesamos de esta manera y volvemos al otro punto, lo atravesamos ahí, tiramos, ahí va, y ahora vamos a tomar este cuarto punto que fue el que habíamos dejado en suspense y con el que recorrimos todo el revés de nuestro cordón creando la cuarta espiga. ¿Ven? Lo atravesamos, ahí va, de abajo hacia arriba y vamos a buscar enfrente la cuarta espiguita que creamos recién, hace un ratito. Ahí. De vuelta y volvemos al punto del otro lado, de abajo hacia arriba. Bien, ¿ven cómo queda el cierre? Completamente redondito, perfecto. Y no se nota para nada. Vamos a anudar ahora y esconder las colitas del hilo por adentro del cordón. Y cortamos el exceso. Y listo. La realidad es que se ve complicado. Puede ser que las primeras puntadas cuesten, pero después van a ver que fluye y que es un borde que van a poder aplicar en un montón de cosas. Queda súper prolijo, muy lindo.
Yo en este caso lo tejí con acrílico, pero pueden usar el material que quieran. Y a pesar de haberlo tejido con acrílico, lo bloqueé con el vapor de la plancha y el tejido relajó un montón. Así quedó mucho más flexible que si no lo hubiese hecho. Obviamente no en contacto, pero ven, queda súper bien. Ahí no se ve nada la unión, quedó bien redondito, parejo. ¿Sí? Queda súper prolijo.